Pues vamos a comenzar, hermanos, con el libro del Génesis. ¿Qué les parece el día de hoy? Hemos llegado al capítulo 3 del libro de Génesis. Este capítulo 3 vamos a estudiar el día de hoy del verso 1 al 5 y el tema lo he titulado El adversario de Dios. El adversario de Dios. Estos 5 versículos a los cuales vamos a dar lectura el día de hoy, vamos a tomar bastante tiempo en el estudio de estos 5 versículos. Y el día de hoy es el primero que tiene que ver con un personaje que desde que hemos empezado a estudiar el Génesis no se ha mencionado hasta que llegamos al capítulo 3. Vean lo que dice la lectura, síganme ahí en la lectura. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, hemos llegado al capítulo 3 del libro del Génesis y este capítulo es un punto de quiebre, no solo en la narrativa que estamos estudiando, sino en la creación de Dios. ¿A qué me refiero con un punto de quiebre? Que todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy está en el contexto de la frase "y todo es bueno en gran manera". Pero a partir de este capítulo podemos observar que todo se invierte y empezamos a ver que todo lo malo es en gran medida. Pasamos de los primeros 2 versículos a ver que constantemente Dios dice y dijo Dios que era bueno, y al final dijo y todo es bueno en gran manera. Pero este capítulo 3 es un capítulo de suma importancia, no solo en el libro de Génesis, sino a la luz de todas las escrituras. Porque aquí es donde vemos básicamente el plan de la redención, el por qué el hombre en un momento dado manifiesta ciertas conductas pecaminosas. Y es por eso que mencionaba que este capítulo 3 es un capítulo de quiebre, un capítulo en el que vemos una gran diferencia. Ahora empezamos a ver que a partir de este capítulo vemos que ya no es todo bueno en gran manera, sino que ahora es todo malo en gran medida. Entonces, en el capítulo 3, incluso se introduce un personaje del cual en los capítulos anteriores no se menciona. Un personaje que es llamado en la Biblia el adversario de Dios. Es este adversario de Dios quien seduce a Eva y hace que la primera pareja desobedezca a Dios. Y con la desobediencia, el pecado es introducido a la humanidad y comienza el declive de la raza humana. De hecho, no vamos leyendo mucho, y ya del capítulo 3 al capítulo 4, después de la caída de Adán y Eva en la desobediencia a Dios, vemos que viene el primer fratricidio. ¿Qué es esto? Vemos el asesinato de Abel por manos de su hermano Caín. Y en ese mismo capítulo 4 se registra el primer pecado de poligamia. Y si continuamos leyendo el mismo capítulo 4, nos encontramos el registro de Lamec, un hombre sanguinario, el cual también nos ilustra otro asesinato. Y no vamos muy lejos en la lectura y llegamos al capítulo 6, verso 5, que dice que Jehová dijo que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo el designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, este capítulo es tan profundo en su estudio y tan importante porque este capítulo 3 nos ayuda a responder el por qué el hombre se comporta como se comporta. El por qué el hombre se encuentra en la condición en la que actualmente podemos ver. Yo creo que ya, como decíamos anteriormente, nada nos sorprende. Tú ves a cualquier medio de noticia y en donde sea vemos el declive de la raza humana.
La maldad en su más máximo esplendor. O sea, vemos constantemente el comportamiento de la raza humana que muchas veces podemos decir, no se concibe que una persona actúe de esa forma. Y muchos han preguntado, ¿y por qué el ser humano responde de esa manera? ¿Por qué actúa de esa manera? Bueno, este tipo de preguntas no la encontramos ni en la sociología ni en la psicología, y es solamente la palabra de Dios la que nos puede responder estas interrogantes. Y quiero comenzar esta enseñanza recordando lo importante que es reconocer la existencia de Dios, porque precisamente todo radica de ahí. Nosotros podemos ver que la humanidad ha sacado a Dios de su ecuación, ha pretendido vivir como si Dios no existiera, y algunos todavía van más allá porque afirman que Dios no existe. Y este precisamente ha sido el problema de la humanidad. Han dejado a Dios afuera. Y me refiero a la humanidad en sentido general, ¿no? Sabemos que dentro de la humanidad, pues hay un grupo de personas que creen en Dios, algunos probablemente no de una manera correcta. Los que somos creyentes entendemos quién es el verdadero Dios, el Dios de las Escrituras. Y bueno, de alguna manera hay otro sector que prefiere no creer en Dios. Y no porque no haya evidencia, sino porque no les conviene creer en Dios, porque saben que tarde o temprano van a tener que entregar cuentas delante de este Creador. Ahora, el hecho de pensar acerca de la existencia de Dios, quiero que vean lo importante que es, porque el hecho de pensar en la existencia de Dios nos trae identidad a nuestra vida, nos trae dirección, nos provee un punto de referencia para saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Son preguntas tan básicas que la misma estudiosos, ¿no? Buscan precisamente dar respuesta a estas preguntas y no dan con la respuesta. Y la Escritura nos dice quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Pero solamente tiene sentido estas preguntas cuando partimos de la existencia de Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis porque aquí hay algo muy curioso. Miren, hay personas que no creen en Dios, pero viven como si Él existiera, porque llevan un comportamiento moral y ellos tienen la capacidad de ver qué es bueno y qué es malo. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo este concepto de la moralidad solamente puede venir cuando nosotros partimos y damos de hecho que Dios existe. Porque si Dios no existiera, entonces todo sería relativo, no habría verdades absolutas. Y ahorita voy a explicar esto, solamente quiero pasar a la siguiente idea. Hay muchos que piensan que Dios no existe y viven como si existiera. Y hay muchos cristianos que afirman que Dios sí existe, pero viven como si no existiera. Fíjense qué incongruencia, ¿no es cierto? Porque el comportamiento que muchas veces desarrollan muchos cristianos es como si Dios no existiera. Entonces es una gran ironía. Ahora, cerrando el paréntesis, me gustaría explicar o ilustrar lo que acababa hace rato de decir. Cómo partir de la existencia de Dios nos provee dirección a nuestra vida. Miren, si Dios no existiera y no tendríamos la palabra de Dios, en realidad no tendríamos un parámetro para saber qué es bueno y qué es malo. Como hace rato decía, todo sería subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada quien podría ver las cosas según el lente en el que lo quiera ver. Lo que para unos es bueno, probablemente para otros no sea bueno, y cada quien tiene su verdad. Entonces, si no existiera la palabra de Dios, la pregunta sería, ¿cuál sería el parámetro en el cual nosotros pudiéramos medir qué es bueno y qué es malo? Esto pone a la palabra de Dios y a la existencia de Dios como algo absoluto. Es un punto de dirección donde nosotros podemos evaluar qué es bueno y qué es malo. Pero si no existiera Dios, entonces no existiera tampoco la responsabilidad moral absoluta, porque no existirían principios morales. Incluso la noción misma de bien y del mal serían conceptos sin sentido. Lo que hace rato mencionaba, aún las personas que creen que Dios no existe, viven como si Él existiera. ¿Por qué? Porque viven bajo un parámetro moral.
Ahora, la moral solamente puede ser entendida partiendo de Dios. Y se los quiero explicar con esta pregunta. Si Dios no existiera, ¿por qué portarnos como nos portamos? O sea, ¿por qué vivir bien, hablando moralmente? ¿Por qué hacer lo correcto? O sea, si Dios no existiera, ¿por qué comportarnos como cristianos? Buscamos comportarnos en el sentido de hacer lo correcto delante de la ley de Dios y delante de la ley terrenal. Porque si Dios no existiera, entonces damos por sentado que al final de nuestras vidas no vamos a ser responsables de nada y no vamos a estar un día delante de alguien en quien rindamos cuentas. Entonces, el hecho de pensar de que Dios existe trae sentido incluso a la misma vida. El por qué vivimos como vivimos, el por qué actuamos como actuamos. Porque la gente que de alguna manera no tiene a Dios en su mente ni en su corazón, pues piensa que perdemos el tiempo un viernes por la noche escuchando la palabra de Dios cuando hay mucha diversión allá afuera en el mundo, ¿no? Y muchos jóvenes pueden a dar por sentado eso. Oye, vas a perder el tiempo a la iglesia, ¿no? Oye, vas a perder el tiempo. Pues mira, disfruta la juventud. Ahora la pregunta es, ¿qué hace al junior tocar la guitarra un viernes por la noche? ¿Qué hace aquí a los jóvenes que estamos aquí, que están aquí? No es que acabo de cumplir mis 15 primaveras el domingo, bueno, el jueves. ¿Qué hace que ellos estén aquí? O sea, ¿qué hace que cada uno de nosotros estemos aquí dentro de la iglesia? O sea, el hecho de que sabemos que vamos a presentar y a ser responsables de nuestras acciones, y no solo eso, sino que vamos a estar delante de un ser celestial, en este caso Dios, en quien vamos a rendir cuentas, vamos a entregar cuentas. Entonces, esa moral en nosotros parte de la existencia de Dios. Si Dios no existiera, vuelvo a repetir, pues vivamos como vivamos. Al final de nuestros días, todo termina en la tumba. Pero la Biblia nos muestra otro sentido, que al existir Dios, entonces trae un propósito en lo que hacemos. No perdemos el tiempo al estar aquí. No perdemos el tiempo al, en un momento dado, decir no a todas las cosas que el mundo nos ofrece y que ofenden a Dios. Porque si esto, vuelvo a repetir, no entregaríamos cuentas a nadie, si Dios no existe, pues al final de cuentas podemos decir, ¿por qué vamos a condenar a personas que se portan como Adolfo Hitler? ¿O por qué aplaudir a personas que son buenos samaritanos? Si al final todo eso es relativo. O sea, no va a tener ningún bien al final de nuestra vida. Solamente es el hecho de a lo mejor decir, bueno, pues hice lo correcto, pero al final ese concepto moral no tendría sentido. Ese es el punto principal, que aún la vida moral nos muestra que Dios existe, porque es Él el quien puso en nosotros la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Y Génesis 3 coloca precisamente toda esta brecha que ahora vemos. Hemos visto en los primeros 2 capítulos la creación de Dios, cómo coloca al hombre en el pináculo de la creación. O sea, el hombre es la creación máxima de Dios. Y la pregunta sería, si el hombre es la creación máxima de Dios, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta lo que podemos ver el día de hoy? ¿No? Como hace tiempo en las noticias, el joven que tiró en una bolsa de plástico a un bebé, ¿no? Que fue producto de un aborto, que gracias a Dios no perdió la vida, pero lo fue botado. La famosa Carlota que hemos estado hablando, que ya me dijeron que por acá es familiar de... es broma. Pero imagínate, la famosa Carlota, vemos gente constantemente en las noticias que asesinan, que roban, que matan. O sea, un sinfín de atrocidades que vemos a nuestro alrededor. Y la pregunta es, si el hombre fue colocado por Dios en su creación, en el pináculo de su creación máxima, ¿qué sucedió con él? Bueno, pues el mismo capítulo 3 nos responde con toda claridad. El hombre de manera deliberada decidió desobedecer a Dios. Ahora, esto que acabo de decir lo vamos a estudiar en próximas enseñanzas. Lo que quiero enfocarme el día de hoy es precisamente del personaje que motivó y del personaje que de alguna manera provocó
que la primer pareja cayeran en desobediencia. Este personaje, quien fuera el que provocó la ruina de la condición humana, y que vamos a ver cómo la maldad que ahora vemos no es originado en Dios. Dios no hizo a las criaturas malas, porque muchos llegan a asumir, bueno, si Dios es el creador, Dios también es el creador de la maldad. Pero vamos a estudiar el día de hoy un personaje que fue creado por Dios y que aparece por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 3, verso 1. Ahí en Génesis 3:1 comienza el versículo diciendo, pero la serpiente era astuta. Fíjense nada más, la serpiente era astuta. ¿Quién es este personaje del que no se habla en los capítulos anteriores? Miren, el texto de Génesis 3 que acabamos de leer al inicio, del verso 1 al 5, nos da ciertas características de esta serpiente. Dice que era astuta, como ahorita leíamos. El pasaje vemos a que esta serpiente habla, porque entabla una comunicación con Eva. Y también podemos observar que esta serpiente ya se encontraba en el huerto cuando Dios le da el mandamiento a Adán y Eva. Ahora, podemos suponer dos cosas, o mejor dicho, una cosa, que esta serpiente, antes de haberse convertido en lo que fue o en lo que es a partir del capítulo 3, ya se encontraba en el huerto, pero probablemente como un ángel bueno todavía. ¿Cómo podemos deducir esto? Porque los ángeles son criaturas igual que nosotros. No podemos estar en todas partes. La pregunta es, ¿cómo es que este ángel llega, por ejemplo, al final del versículo 4, donde dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, perdónenme, la frase es otra, la frase que dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, la serpiente cuando viene a abordar a Eva, la aborda con esta pregunta. La pregunta sería, ¿cómo sabe la serpiente? O sea, ¿cómo se enteró? A menos que ella estuviera ahí. Porque repito, las criaturas no somos omniscientes, que estemos en todas partes o que sepamos todo. Y esta criatura, que es la serpiente en este momento, tuvo que estar solamente en un lugar a la vez. Y al saber el mandamiento de Dios, lo más seguro es que estuvo en el momento cuando Dios le dio el mandamiento a Adán y a Eva, o pudo haber escuchado cuando Adán le estaba comunicando a Eva también la instrucción de Dios. De alguna u otra forma, esta serpiente sabía lo que Dios les había dicho a la humanidad, en este caso la primer pareja, Adán y Eva. Por eso cuando llega, encontramos que lo primero que dice la serpiente es, con que Dios os ha dicho. La pregunta es, ¿quién le dijo a ella? ¿No? ¿Quién le dijo? Entonces podemos suponer que esta serpiente conocía el mandamiento de Dios y que probablemente estuvo presente cuando fue dado. O estuvo presente cuando Adán le comunicó a Eva este mismo mandamiento. Entonces, ¿qué vemos de esta serpiente? En primer lugar, que era astuta, que habla, que conocía el mandamiento de Dios. Y en cuarto lugar, que es la primer criatura en la que se halla maldad. Incluso vean lo que dice ahora sí al final del versículo 4 de Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto muestra la maldad de esta serpiente. ¿Por qué? Porque de una manera dolosa está poniendo en tela de juicio lo que Dios había dicho. Oye, no es cierto, no van a morir. Fíjate, fue el primer intérprete de la palabra de Dios, porque el mandamiento ya había sido establecido por Dios. Entonces, ¿qué hace la serpiente? Toma el mandamiento y le da una interpretación según su propia interpretación. El Señor le dice, moriréis. Y ella viene y le dice, no morirán. Fíjense nada más qué tan sutil es esta serpiente. Bueno, muchos han puesto en tela de juicio la veracidad del Génesis, precisamente por este caso, porque piensan que es irreal este acontecimiento al decir, ¿cómo una serpiente que habla?
Bueno, vamos a ver qué cualidades tenía esta serpiente a la luz de todo el contexto de la Biblia y vamos a ver que no era una serpiente común. Era lo más seguro, y lo entendemos nosotros así, que era Satanás mismo disfrazado en una serpiente. Vamos primeramente a mencionar que nuestro Señor Jesucristo, este acontecimiento que estamos leyendo ahorita en Génesis, Él lo menciona en el Nuevo Testamento. El hecho que Jesús mencionara acerca de esta serpiente y de su proceder del Génesis, está estableciendo que esto que estamos leyendo es histórico y es real, porque Jesucristo también es un personaje histórico y fue real. Esto pone por sentado que el acontecimiento en Génesis son acontecimientos reales, que no son cosas así de místicas o sentido como metafórico, no, realmente era una serpiente que estaba hablando. Miren, vayamos a Juan capítulo 8, verso 44, para ir viendo un poco la descripción de esta serpiente que hace el Nuevo Testamento de ella. Primero encontramos a Jesús que hace referencia a la serpiente como diablo. Vean lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Hermanos, cuando la serpiente viene a Adán y Eva, ¿qué es lo que estaba buscando? O mejor, bueno, sí, estaba buscando y consiguió asesinar espiritualmente a Adán y Eva. Él siempre ha sido un homicida. El hecho que les dijera a Adán y Eva que no morirán, obviamente estaba fraguando un plan para que ellos de alguna manera murieran. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el Señor menciona del diablo, que en un principio busca y siempre ha buscado ser homicida. Y dice el texto, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Obviamente tomó la verdad de Dios y la distorsionó y la interpretó a su manera, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo aquí está describiendo la personalidad del diablo. Lo mismo que vemos en el actuar de esta serpiente. Mentirosa, buscó y consiguió asesinar espiritualmente a la primer pareja, Adán y Eva, y de alguna manera la verdad no estaba en ella. Ahora, comparando este texto con el relato de Génesis, nos indica que la serpiente en Génesis no se trata de una serpiente normal, ya que Génesis la describe más que un animal. Se trata de un ser que conocía a Dios, una personalidad que habló con gran inteligencia y sagacidad, y la Biblia nos indica que esta serpiente era el mismo Satanás, pero disfrazado de animal. Vean, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fíjense, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, si pasamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3, vemos que también Pablo hace alusión de esta serpiente. Y vean lo que menciona, segunda carta a los Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Ahora, siempre es la misma intención. ¿Cuál es? Desviar a las criaturas hechas por Dios a su imagen de Él mismo. Porque aquí al final del versículo 3 dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. ¿Cómo van a ser extraviados? A través de ser seducidos por el engaño, por el mismo Satanás. Aquí en todo el contexto del capítulo 11 habla de falsos maestros. E incluso en el capítulo 11 que estamos leyendo, pero en el verso 14, todavía es más explícito. Vean lo que dice.
No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás tiene la capacidad, la sagacidad, la tenacidad de disfrazarse, de alguna manera materializarse, podríamos mencionarlo también, de cualquier cosa, ¿no? Recordemos que los seres espirituales se pueden materializar, tanto ángeles buenos como ángeles malos. Aquí Satanás se materializó en Génesis en una serpiente. Es por eso que podemos entender que ese animal hablaba. ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar que si hay un animal que te habla, pues hay que salir corriendo, ¿no? No es normal. Pero imagínate, esta serpiente hablaba, es porque algo, un ser lo estaba poseyendo, en este caso Satanás. Ahora, Dios permite también en un momento dado como aquella mula que le habló al profeta, ¿no? Pero de alguna manera soberana Dios permitió eso. Pero en este caso vemos a un espíritu, en este caso Satanás, que toma esta serpiente y empieza a entablar una plática con Eva. Miren, la Biblia nos muestra entonces que Satanás es un ser sumamente inteligente. Y la palabra Satanás significa adversario. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos estudiando por qué el hombre está como está en la época en la que nos encontramos. Si todo el relato de Génesis, Dios lo ha colocado en el pináculo de su creación. No, fíjense, esto es todo lo contrario a lo que enseña la evolución, porque la evolución dice que el hombre comenzó de abajo y fue evolucionando hasta ser Homo sapiens. Pero de alguna forma la Biblia coloca al hombre como un ser entendido desde el tiempo de su creación y ha venido en declive. ¿Pero qué lo llevó a ese declive? ¿Por qué el hombre actúa como actúa? Y vamos a ver que no fue porque Dios lo haya programado de esa manera. Es por eso que Génesis 3 nos ayuda a entender todo lo que vemos a nuestro alrededor y dar respuesta a aquellas personas que pueden poner en tela de juicio la bondad de Dios, cuestionando toda la maldad a nuestro alrededor en ese sentido y ver que Dios no es bueno entonces. Pero el día de hoy vamos a ver que no se trata de que Dios haya creado la maldad. Dios hizo a este ser. Dios hizo a este Satanás que antes de que él fuera Satanás y adversario de Dios, era un ángel de luz llamado Lucifer. Y parte de esta historia de su creación la podemos encontrar en Ezequiel 28. Miren, vayamos a Ezequiel 28 para ver de dónde vino este adversario de Dios. Sería equivocado decir que Dios lo creó así. Ahora, nosotros entendemos que es una creación de Dios, pero es importante mencionar que Dios no lo hizo malo. Quizá el relato más claro y completo lo encontramos aquí en Ezequiel 28:11. Vean lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector. Esto nos hace pensar que Lucifer era un ángel pues principal porque lo menciona como un querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahora vamos a dejarle hasta ahí. Miren, el mensaje profético que acabamos de leer iba dirigido al rey de Tiro. Sin embargo, este mensaje trasciende al rey terrenal, apuntando también a Satanás. ¿Cómo sabemos que tiene una aplicación también hacia el personaje de Satanás? Por la descripción que hace. La descripción que hace en el texto no puede corresponder a un hombre terrenal como tal. Por ejemplo, menciona que en Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, ¿quién pudo haber estado ahí? Más que Lucifer. Obviamente el rey de Tiro no estuvo ahí, humanamente hablando. Por eso tiene una doble aplicación. Menciona también que es un querubín grande y protector. Esto apunta a que se refiere a un ser angelical. Y sobre todo en las siguientes descripciones que dice que el sello de la perfección, lleno de sabiduría, de hermosura, perfecto era en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad, solo corresponde a un ser angelical. No puede corresponder a una persona hablando terrenalmente. ¿Por qué? Porque menciona que era el sello de la perfección, lleno de hermosura y de sabiduría. Esto no puede corresponder a una persona como tal, por muy ilustre que sea. O sea, solamente apunta a un ser creado, que había sido creado de una manera perfecta, pero que vemos que la maldad se produjo no porque Dios lo haya creado mal, sino porque la maldad inició en él. Vamos a analizar esto, miren. Es claro, como hace rato decía, que se trata de la misma criatura caída que se disfrazó de serpiente en el huerto del Edén, la descripción que acabamos de leer en Ezequiel 28. Incluso si vamos a meditar en este versículo, podemos ver que la maldad, ¿dónde se originó? Porque estamos mencionando precisamente dónde es el origen de la maldad. Si nosotros asumimos que Dios es el creador de todas las cosas, muchos deducen que entonces Dios es el creador de la maldad. Pero estamos estudiando de un ser que aparece en Génesis 3, que incita a la primer pareja a desobedecer a Dios, y esto nos ayuda a entender que la maldad no inició en Dios ni en el hombre, inició en un ser angelical. Acabamos de leer Ezequiel 28 y quiero que veamos el verso 15, porque el verso 15 nos coloca en el origen de la maldad. Vean lo que dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y observen esto: hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿dónde se originó? En el ángel, en el querubín, ¿no? En Satanás. ¿Esto qué nos ayuda a ver? Miren, nos ayuda a meditar que la maldad de Satanás no se trató de un defecto en la manera de ser creado. O sea, que a Dios le falló en su creación y dijo: híjole, le puse mal el chip y ahora le va a durar como un año y después se me va a poner contrario a mí, se va a convertir en mi adversario. No, Dios lo hizo perfecto. Por eso dice el verso 15 que perfecto era en todos sus caminos. Entonces, ¿cómo surgió la maldad? Podemos deducir entonces que la maldad de este ser angelical no vino de afuera, no provino de su hacedor, sino fue hallada en él. Fíjense, fue hallada en él. O sea, que el resultado de su maldad la encontramos dentro de él. Y el fruto de esa maldad es que fue lleno de iniquidad y por eso pecó, porque la maldad se produjo en él. Entonces, la falla estuvo en la criatura misma. No fue producida porque su voluntad haya sido influenciada a hacer lo malo, sino fue el resultado de su propia decisión. Fíjense qué interesante que así como los ángeles y así como la creación humana, la maldad parte del mismo punto, de la criatura, no del creador. Y parte de la criatura porque Dios le dejó algo que conocemos como libre albedrío.
donde ellos, haciendo uso de su libertad, decidieron lo malo. Y es ahí donde vemos entonces que la maldad no fue producida por Dios, sino se halló en las mismas criaturas hechas por Dios, desde los seres angelicales como en los seres terrenales. La maldad parte de la creación misma. Incluso si vamos nosotros a Isaías 14, verso 12, Isaías 14, verso 12. Miren lo que dice el texto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas. Ay, perdón, hermanos. Por eso no hay que tomar café antes ni de cantar ni de predicar. Dice ahí el verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Miren, este texto nos muestra cuál fue el pecado esencial de este ángel. Dice el texto, subiré y seré semejante al Altísimo. Miren, este ángel o este ser angelical, querubín, buscaba usurpar el trono de Dios. Y esto básicamente refleja el orgullo y el envanecimiento de este querubín. Y ese fue precisamente el mismo pecado de la raza humana. Miren, quiero preguntarles, ¿qué fue lo que motivó entonces a Satanás a que en él se hallara maldad? ¿Qué produjo ese deseo que al final detonó en él el pecado? El pecado de orgullo. Dice la Biblia que lo describe a este querubín un ser perfecto, lleno de sabiduría y de conocimiento. Llegó a pensar tanto en esa perfección él mismo que dijo, subiré al monte y seré semejante al Altísimo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál fue la motivación para que Eva pecara? Seréis como Dios. Hermanos, la misma motivación que llevó al ángel, a querubín, a ser desechado por Dios, fue el deseo de querer ser como él. Y fue lo mismo que usó para tentar a Eva, el deseo de que Eva podría ser igual que Dios. Quiero que vean cómo de alguna manera, tanto los seres espirituales como las criaturas terrenales, surge la maldad dentro de la misma criatura. No es que venga de afuera, no es que venga de su entorno, no es que Dios se haya equivocado, sino que viene de la misma criatura en el uso de su libre albedrío y al escoger buscar ser como Dios. Hermanos, una de las cosas que podemos observar alrededor de lo que vemos en este mundo es que no ha cambiado la cosa. Continúa el ser humano buscando ser como Dios. Hay algo que se está haciendo últimamente y que de alguna manera ya no se escucha tanto, pero se está trabajando muy sigilosamente. Y es el hecho de hacer superhombres. Buscan que de alguna manera la especie humana sea elevada a un nivel más superior a él. ¿Y qué es lo que se busca? Busca injertar tecnología y ciencia dentro del cuerpo humano para que el hombre empiece a desarrollar una edad de 500 años. Fíjense, de 500 años. Que la enfermedad y las cosas que generalmente tienden a afectar el cuerpo humano ya no lo afecte. O sea, buscan crear superhombres. ¿Cuál es la finalidad? Volver a ser
que el hombre tenga el deseo de ser como Dios, no de ser inmortales. Entonces, el deseo del corazón del hombre siempre ha sido ese, buscar en un momento dado llegar a ser como Dios. Miren, hay una parábola que encontramos en Mateo capítulo 13, verso 24, que nos describe perfectamente la condición en el que la raza humana vive todavía sin Dios. Vean lo que dice Mateo 13, verso 24. Esta parábola que vamos a leer a continuación no es una parábola que trate acerca de la iglesia, es una parábola que describe al mundo. Vean lo que dice. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Miren, esta parábola describe cómo en el mundo están los hijos de Dios y los hijos que de alguna manera son hijos del diablo, como dice el capítulo 8. O de alguna manera son no creyentes, ¿no? Para que no suene tan fuerte, o sea, creyentes y no creyentes. Y a los creyentes se les reconoce en la parábola como el trigo, y a los no creyentes se les reconoce como la cizaña. Ahora, esta parábola nos da con claridad, nos deja ver cómo es que actúa el corazón del no creyente. El corazón del no creyente ha sacado a Dios de su entorno. Sacar a Dios del entorno de la vida de uno es caer en un estado de orgullo, de soberbia, de creer pensar que el hombre es autosuficiente, autónomo, que no depende de Dios. Ahora, hay una característica muy peculiar de la cizaña. Todos entendemos que la cizaña y el trigo, pues son plantas, son espigas que son muy similares. Solamente que una produce fruto y la otra no. La cizaña llega a producir una semillita que es un poco oscura, que al ingerirla puede provocar daño. Y el trigo produce fruto, pero el fruto del trigo llega a ser tan pesado que hace que la espiga se doble. Y eso nos da a nosotros una lección de por qué Dios comparó a los creyentes como la espiga de trigo y a los incrédulos como la cizaña. Y es que el fruto que llega a dar la cizaña no es tan pesado. Eso provoca que la espiga de la cizaña siempre se mantenga erguida. Y la espiga del trigo, por el mismo fruto que da, se dobla. Y eso nos muestra la actitud del corazón del creyente como del no creyente. Porque el no creyente siempre está erguido en contra de Dios. Como llegando a pensar que Él es autónomo, llegando a pensar que yo puedo sin ti, que yo no te necesito para seguir viviendo en esta vida. Y el creyente siempre llega con una actitud de postrarnos ante Dios, de reconocer como la espiga del trigo, doblar en este sentido a Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él. Eso es un punto precisamente en el que hace la diferencia entre un creyente y un no creyente. Es por aquellos que de alguna manera reconocen o reconocemos nuestra dependencia de Dios, por los que el Señor va a mandar. Pero aquellos que va a arrancar como la espiga y los va a aventar al fuego eterno, son aquellos que toda su vida han vivido separados de Dios. Ahora, ¿de dónde viene esa maldad?
Bueno, ya vimos que la maldad no fue creada por Dios. No fue que Dios al crear al querubín y crear a Adán y Eva los haya creado imperfectos. Los haya creado de una manera no con algo, una equivocación de parte del hacedor. No, Dios los hizo perfectos. Tanto al querubín lo hizo perfecto como a Adán y Eva. Tanto fue así que Él se expresó diciendo, todo esto es bueno en gran manera. ¿Hasta qué punto llegó a ser bueno? Hasta que se halló en el querubín y en el hombre maldad. ¿Quién provocó esto? Obviamente el ángel caído, que de alguna manera por el orgullo y el deseo de llegar a ser como Dios, fue desechado de los cielos. Y ahora él, que había estado morando ya en el huerto, entendía el mandamiento que Dios le había dado a la humanidad, y en este caso viene con Eva y busca sembrar en el corazón de ella lo mismo que había en él, llegar a ser como Dios. Fue esa seducción que produjo en Eva la tentación de probar este fruto. Ahora, ¿cuál es el deseo de probar este fruto? El deseo no solamente de buscar ser como Dios, pensemos un poco más allá de eso. ¿Qué implicaría ser como Dios? Implicar ser como Dios es decir, ¿sabes qué? Ya llegué a ser como tú, por lo tanto no te necesito. Detrás de eso sigue el espíritu de orgullo en la humanidad y detrás de este pecado. O sea, el decir yo ya no te necesito porque yo ya tengo la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, este es el pecado primordial de la humanidad. ¿Cuál es? El estar como la espiga de cizaña erguida en contra de Dios, llegando a pensar que puede vivir su vida sin necesidad de Dios. Entonces, cuando nosotros sacamos a Dios de nuestro contexto, de nuestra vida, ¿qué es lo que queda? Puro relativismo. ¿Por qué? Porque ahora, si hay algo que para mí no está mal, entonces yo voy a actuar de acuerdo a eso, independientemente de la opinión de Dios. Y esto, hermanos, nos ayuda a pensar en otro contexto, que es ya en el contexto de la iglesia, porque muchos cristianos viven como si Dios no existiera. Hermanos, esto de alguna manera es algo increíble, porque pudiéramos decir incluso que hay cristianos ateos. O sea, es una contradicción de términos, porque un cristiano no puede ser ateo, pero en la práctica llega a ser así. ¿Por qué? Porque hay tanto orgullo en el corazón del creyente que llegamos a pensar igual que Satanás, igual que en la tentación con Eva. No necesitamos a Dios. Yo puedo hacer de acuerdo a lo que yo creo que es mejor para el problema en el que estoy enfrentando. Y como cristianos volvemos a estar erguidos en contra de nuestro hacedor, llegando a pensar que somos suficientes para poder poner respuesta a nuestras dificultades. Y no nos doblamos como la espiga de trigo en humildad, reconociendo que no podemos por nosotros mismos. Entonces, ¿por qué la humanidad llega a este punto en el que ahora podemos simplemente prenderle el televisor, abrir las redes sociales y lo primero que encontramos es maldad en su grado total, debido al corazón orgulloso del hombre, que busca constantemente esa dependencia de Dios y buscar ser Dios ellos mismos, ¿no? Y esto es algo que se está metiendo en la actitud del corazón de la misma iglesia. Esta es una actitud común en el no creyente. Pero ya dentro de la iglesia, ver esta actitud, eso nos pone a pensar que muchas veces lo que podemos observar es que probablemente sea cizaña también metida dentro del contexto de la iglesia. Ahora, vuelvo a mencionar, la parábola de Mateo 13 no es dentro del contexto de la iglesia, es el contexto del mundo, donde hay falsos maestros, donde hay falsos cristianos, donde hay falsos creyentes. Pero dentro de esos falsos también están metidos dentro de la iglesia. Y que de alguna manera, como si seguimos leyendo segunda carta a los Corintios 11, el mismo Pablo dice, ¿no?, que Satanás tiene a sus mensajeros, que son apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son apóstoles de Satanás. O sea, Satanás tiene sus mismos mensajeros que obran dentro de la iglesia y nosotros como cristianos debemos de discernir esto dentro de la iglesia.
discernir nuestro corazón, las intenciones, en el sentido de ver los frutos de muchas personas que están a nuestro alrededor, no con el fin de señalar o decir, mira, este es un incrédulo, no, sino con el fin de llevar el evangelio al corazón de esas personas. Porque al final lo que buscamos nosotros es comunicar el evangelio. Hace unos días estaba viendo que uno de los propósitos de la compañía Coca-Cola era que cuando ellos iniciaron, el primer propósito que ellos habían fijado es de que cada persona del planeta tomara una Coca-Cola. Cada persona, imagínate los millones y millones dentro del planeta Tierra. O sea, el propósito de ellos era que cada uno, por lo menos mínimo, tomara una Coca-Cola. Déjenme decirles algo, es el mismo propósito de la Gran Comisión. ¿No es cierto? O sea, que cada persona de la tierra escuche el evangelio. ¿Por qué? Porque de alguna forma siguen erguidos y necesitan el evangelio que quebranta el corazón y la piedra para que puedan inclinarse ante el Hacedor. Porque así como Satanás y así como la actitud de Adán y Eva en un momento dado pensaron vivir sin Dios, así está el mundo. Inconscientemente ellos creen que eso es realmente libertad. Pero como nosotros hemos dicho constantemente, la verdadera libertad es cuando más esclavos somos de Dios, ¿no? Pero la libertad que ellos le llaman es esclavitud. Esclavitud en vicios, drogas, alcohol y toda aquella maldad de este mundo. Nosotros como cristianos debemos de doblar nuestro corazón en dependencia de Dios. Entonces, respondiendo a la pregunta del inicio, ¿cómo es que llegamos a estas alturas? ¿Cómo es que llegamos? Porque el hombre se ha independizado de Dios, produciendo en el mismo corazón de la criatura orgullo, soberbia, vanidad. ¿No? Entonces, la maldad no se originó en Dios, la maldad se originó en las mismas criaturas. Así como Adán y Eva cayeron en pecado porque ellos mismos determinaron ser autónomos de Dios, también el querubín perfecto, hasta que en él se halló maldad, entonces vemos que fue desechado de la presencia de Dios. Hermano, nosotros somos criaturas. No podemos empuñar y levantar el puño delante de Dios, porque la mano de Dios es más pesada. Y eso nos ayuda a entender otra cosa que podemos tener como aplicación. Estamos en el lugar más seguro. ¿Cuál es? Estar con Dios. Hermanos, estamos en el lugar más seguro. Permanezcamos en ese lugar. Guardemos nuestro corazón de todo orgullo, de toda actitud que nosotros pudiéramos llegar a decir, bueno, no necesito el consejo de Dios. No necesito lo que dice la Biblia al respecto. Hermano, eso está llevando a muchos cristianos al fracaso, incluso a la apostasía. Están llegando a apostatar. ¿Por qué? Porque están dándole la espalda a lo que Dios dice respecto no solo a su conducta, sino a la doctrina, sino a cómo es que debemos de vivir como creyentes. ¿No? Entonces, la vida cristiana es una vida de obediencia a Dios, donde debemos de guardar nuestro corazón de toda actitud de orgullo, sino debemos de venir al Señor reconociendo nuestra necesidad de Él. Entonces, ¿qué aprendemos de este personaje? Aprendemos que debemos hacer todo lo contrario a lo que Él hizo. En pocas palabras, ser humildes, reconocer que necesitamos a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados, vamos a decirle al Señor que aquí estamos delante de Él. Así con tus ojos cerrados, no te distraigas.